Jóvenes estudiantes de Competencias Comunicativas 1, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento entramos en el desarrollo de la clase correspondiente a la fecha sobre el tema de estructura textual. En las clases anteriores ya habíamos emitido algunos conceptos fundamentales, el caso del concepto de texto, el concepto de discurso. Hoy vamos a mirar lo correspondiente a la estructura textual, para lo cual les invito a que miremos en la pantalla una información muy oportuna. A ver, aquí tenemos un texto que dice 1.3, estructura textual. Literalmente leemos y dice que es una unidad significativa formada por varios elementos textuales enunciados dispuestos de tal manera que constituyen distintos niveles de estructura en el texto, sintáctica o formal, semántica o de significados y global o superestructura. Bien, el objetivo central de esta temática es identificar las relaciones referenciales dadas entre las oraciones que conforman un párrafo y la manera como generan la cohesión textual. Para lograr este propósito, es necesario desarrollar varias actividades. En primer lugar, vamos a hacer una lectura atenta de la información dada en una guía, en un texto informativo que tenemos aquí en la pantalla de esta plataforma. Luego, vamos a hacer una explicación detallada de algunos conceptos necesarios. Por ejemplo, ¿qué es cohesión? Por ejemplo, ¿cómo se realiza o se obtiene la cohesión a la hora de producir un texto? De igual manera, es necesario entender cómo se relacionan las oraciones que forman un párrafo. Vamos a encontrar que hay dos clases de relaciones, unas relaciones que se llaman endofóricas, y esas relaciones endofóricas son anafóricas por una parte y son catafóricas por otra parte. Entonces, esa parte las vamos a hacer mediante una. Pues bien, para entrar en el desarrollo de esta temática, volvemos a la pantalla. Así que, por favor, vamos a mirar la información que aparece en el texto que ya les había anunciado y que titula estructura textual. Ya habíamos hablado de la estructura textual en forma general. Vamos a repetir alguna idea. ¿Qué es la estructura textual? La estructura textual es la organización del texto. Es la organización en cuanto a la forma y es la organización en cuanto al contenido. Cuando la organización pertenece a la forma, entonces se genera la estructura sintáctica. Cuando la organización pertenece a la parte interna, entonces se genera la organización semántica. Es decir, son niveles de estructura diferentes. La estructura formal es la misma estructura sintáctica. Y si los enunciados textuales están bien dispuestos, entonces nos resulta un texto cohesivo. La estructura interna es la semántica. ¿Cómo está constituida? Está constituida por otros elementos textuales llamados proposiciones. Si las proposiciones están bien dispuestas unas con otras, se genera un fenómeno que se llama coherencia textual. Esos dos fenómenos producen en el texto lo que se denomina texto. Pero bueno, les había dicho que íbamos a mirar en el texto, íbamos a leer en el texto. Entonces, mucha atención, qué elementos vamos a leer en el texto. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿en qué consiste cada una de ellas? Ella se refiere a las estructuras del texto. Entonces, en primer lugar, dice, la estructura sintáctica es la red formal del texto, constituida por los enunciados. ¿Cuáles son los enunciados que forman el texto? Las palabras, las frases, las oraciones y los párrafos relacionados entre sí por medio de referencias dadas en el texto mismo, denominados referencias endofóricas, y determinan la cohesión textual. Fíjense ustedes que estamos hablando en primer lugar de la estructura sintáctica. En medio de todo esto, aún
no hemos explicado qué es en sí la cohesión, ¿verdad? Volvamos a la pantalla, volvamos al texto para poder referirnos al concepto de cohesión textual. Así que por favor, mucha atención, vamos a mirar aquí. Aquí están algunos casos de esos elementos que forman la estructura textual, pero aquí sí está ya el concepto de lo que es la cohesión textual. Vamos a leer literalmente y luego explicamos. La cohesión textual. La cohesión se refiere al modo como los componentes de la estructura superficial de un texto están íntimamente conectados con la secuencia. Los componentes de la estructura superficial dependen unos de otros de acuerdo con forma y convenciones gramaticales propias de cada lengua, de tal modo que la cohesión descansa sobre las relaciones de dependencia gramatical. Por eso, en español no es cohesivo el siguiente enunciado o la siguiente expresión. Los jóvenes cuyo puntaje no es satisfactorio perderán el cupo en el que viene año. ¿Cómo entender entonces en palabras más comunes, en términos más castizos, lo que es la cohesión? Vamos a decirlo de otra manera. La cohesión es una cualidad del texto en cuanto a la forma, una cualidad que depende de la organización de las oraciones. Si yo produzco un texto que tenga 8 oraciones, y si esas oraciones no están bien referenciadas unas con otras, el texto no tiene cohesión. Es decir, no es compacto. El texto no tiene organización en su forma y por lo tanto se afecta el contenido, se afectan los significados. La cohesión se refiere a la forma y la forma es digamos, el código que contiene las ideas. Ya las ideas formarán parte de otra estructura. Las ideas no forman parte de la estructura externa, de la estructura sintáctica. Las ideas formarán parte de la segunda estructura que se llama estructura semántica, pero que esa la vamos a ver más adelante. A ver, yo no quiero continuar sin antes. Para matizar un poco más lo dicho, vamos a leer un ejemplo que aparece en este mismo texto. Vamos a leer el ejemplo y vamos a mirar de qué manera las oraciones pueden relacionarse unas con otras. Miremos, el caso dice, ejemplo número 2. El sol calienta los mares y hace que el agua se evapore. Los vientos llevan el vapor de agua hacia la atmósfera. Este al enfriarse se condensa formando nubes compuestas de minúsculas gotas de agua, las cuales van aumentando de tamaño hasta caer en forma de lluvia. Esta baja por las serranías formando los ríos y torrentes que la llevan de regreso al mar de donde provino. Este proceso se repite con regularidad haciendo que llueva todos los años. Si miramos el texto, está formado por ¿cuántas oraciones? La primera dice, el sol calienta los mares y hace que el agua se evapore. 1. Los vientos llevan el vapor de agua hacia la atmósfera. 2. Este al enfriarse se condensa formando nubes compuestas de minúsculas gotas de agua. 3. Las cuales van aumentando de tamaño hasta caer en forma de lluvia. 4. Miremos esas primeras oraciones. Cuando tenemos aquí, la primera dice, el sol calienta los mares y hace que el agua se evapore. La segunda, los vientos llevan el vapor de agua hacia la atmósfera. La tercera dice, ¿ese quién es? Ese es un relacionante para referirse a un elemento de la oración anterior que es el vapor de agua. Ese relacionante también podríamos decir que es un conector y se utiliza para establecer una relación entre la oración 3 y la oración 2. ¿Qué clase de relación se da? Se da una relación referencial. Se llama referencial porque la palabra se refiere a vapor de agua, que es un elemento de la oración anterior y que había sido mencionado con antelación. De tal manera, pues, que ese juego de relaciones referenciales entre las oraciones es lo que determina la cohesión. En conclusión, tenemos, mis queridos estudiantes, el fenómeno de la cohesión textual
es un fenómeno de forma, pero que se asimila y se matiza sobre todo cuando estamos en el ejercicio de la producción. Solo en la medida en que nos lanzamos a producir un texto, podemos ir mecanizando, matizando y apropiándonos de estos elementos. Esa sería pues la primera conclusión. Y luego viene ya lo que es la aplicación. Lo que nos queda es por realizar un ejercicio para mirar la manera práctica en que ya podemos producir un texto y generar este fenómeno que se llama cohesión textual. Por su atención, muchísimas gracias. Espero pues que lo pongan en práctica y cualquier duda me las comenten. Gracias, muy amables.